En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es viernes 20 de octubre del 2023 y hoy la iglesia está celebrando el viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo vivir el mensaje que el Señor nos transmite hoy a través del Evangelio de San Lucas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban los unos a los otros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde la azotea. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se los repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, San Lucas comienza hoy su Evangelio diciéndonos que la multitud seguía a Jesús y que se empujaban unos a otros por acercarse a Jesús y poder escuchar a Jesús. Esto nos dice de esa hambre de la palabra de Dios que tenía el pueblo. Un hambre de la palabra de Dios que hoy también es una realidad en el mundo y en la sociedad de hoy. La gente quiere escuchar la palabra de Dios. La gente quiere conocer el mensaje que el Señor quiere transmitirle. Y ese mensaje Jesús lo transmite a través de todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que ser para nuestros hermanos un signo vivo de la presencia, del amor, de la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros tiene que ser esa palabra viva de Dios que se manifiesta a sus hermanos. Y cuando la gente está queriendo escuchar la palabra de Dios, hay algo que Jesús le dice a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Y vivimos en una sociedad farisaica donde no siempre hay congruencia entre lo que se dice y lo que se vive. No siempre hay congruencia en lo que se piensa y en lo que se manifiesta. Y esa falta de congruencia no es algo simplemente de la sociedad o de los otros. Es algo que nos puede afectar a cada uno de nosotros también,
porque muchas veces nosotros vivimos en la hipocresía y en la mentira. Y digo muchas veces vivimos en la hipocresía y en la mentira porque muchas veces nos hacemos cómplices de todas esas cosas negativas que la sociedad está queriéndonos meter dentro a nosotros y a nuestros hijos. Y a veces no estamos de acuerdo con esas cosas. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con la destrucción que se quiere vivir hoy de la familia y que se vive hoy de la familia. Muchas veces no estamos de acuerdo con esas enseñanzas que se le quiere meter en la cabeza a nuestros niños desde que son pequeños, porque nos damos cuenta que estamos nosotros queriéndoles dar una educación y que el mundo quiere llevarlos por otro camino. Y no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, muchas veces nos quedamos callados. Nos quedamos callados porque tenemos miedo de lo que pueda decir la sociedad, de lo que pueden decir los demás. Tenemos miedo a que se nos critique, a que se nos rechace. Y el Señor nos dice a nosotros, nos recuerda a nosotros que no podemos vivir si realmente queremos ser sus discípulos, si realmente queremos vivir como cristianos, no podemos vivir esa hipocresía. Que tenemos que ser consecuentes con las enseñanzas de Jesús, con lo que nosotros creemos y con nuestras acciones y nuestras actitudes en la vida. ¿Qué importa que los otros puedan criticarnos mientras recibamos la aprobación de Dios? Lo malo es cuando tratemos de evitar la crítica de los otros, que hagamos las cosas según el mundo quiere y no según como Dios quiere, porque eso traerá como consecuencia, ¿qué cosa, mis queridos hermanos? Lo que decía Jesús en el Evangelio. Vamos a tener que tener miedo a aquel que no solamente puede darnos la muerte, sino que puede darnos el castigo. La crítica del mundo, el rechazo del mundo es algo temporal, pero la aceptación de Dios o no aceptación de Dios es algo que es para toda la eternidad. Tenemos que dejar a un lado la hipocresía, porque como nos dice Jesús en el Evangelio, Dios cuida de todas sus criaturas. Dios cuida de los pajarillos del cielo, como dice Jesús. Mucho más, Dios va a cuidar de nosotros, que somos su criatura predilecta, porque somos su imagen y semejanza. Por eso, hermanos, dejemos a un lado la hipocresía, dejemos a un lado la mentira con la que vive el mundo. No nos hagamos cómplices del pecado del mundo y de la sociedad de hoy. Seamos coherentes con el Evangelio que nosotros hemos escuchado, que nosotros conocemos. Seamos coherentes con la palabra de Dios. Preocupémonos por escuchar esa palabra, por entender, comprender, pero sobre todo por vivir el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, para que así podamos tener la aprobación divina. Y no olvidemos, hermanos, que un día se nos caerá la careta, se va a caer nuestra careta, porque no podemos vivir continuamente y siempre en la hipocresía. Hay un momento que se va a descubrir quiénes somos realmente. Por eso, vivamos desde ahora, vivamos ya a la luz del Evangelio, vivamos una vida que se identifique con el Evangelio de Jesús, para que podamos hacer ese Evangelio presente a nuestros hermanos, para que podamos realmente ser en el mundo un signo de la verdad de Dios, de los valores de Dios, de los valores del Evangelio. Mis queridos hermanos, no echemos en saco roto las palabras de Jesús hoy. No dejemos que la hipocresía sea
lo que identifique nuestra vida. Vivamos una vida que venga realmente en consecuencia nuestras actitudes con nuestros pensamientos, y que esas actitudes vengan guiados por pensamientos realmente que sean los pensamientos de Dios, que nuestras actitudes realmente manifiesten la presencia de Dios a través de nuestra vida a nuestros hermanos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.